Dios les bendiga, muy amados hermanos y amigos, a todos los que nos escuchen a través de este canal. Es para mí un privilegio, un gozo compartirles algunas ideas sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre las Escrituras, referente a un punto muy importante, que es el tema del paganismo. El paganismo ya es una palabra que se usa poco, pero nosotros los cristianos somos llamados a analizar este tema tan crucial porque viene afectando a la raza humana desde muy temprana la civilización. Quisiera, hermanos, poner como punto de partida un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que es un llamado que hace el apóstol a nuestras vidas para que estemos preparados para hacer defensa de nuestra fe a todo aquel que nos esté llamando para que le expliquemos. El Evangelio no es hermético, cerrado. El Evangelio es para que sea proclamado, la verdad es para que sea exhibida. Y hay otro texto en el Salmo 119 y el versículo 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es interesante ver, y me gusta mucho ese versículo, porque dice que la lámpara alumbra a lo que está a los pies. Lámpara es a mis pies, o sea, eso significa que nos alumbra lo que está inmediato, o lo del diario vivir. O sea, la palabra de Dios no te deja a oscura en ningún momento en la etapa de tu vida, y la palabra de Dios no deja en penumbra, sin oscuridad, a nadie en la historia de la humanidad que se guíe a través de ella. Por eso tenemos un tesoro valioso, muy precioso en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Es decir, lumbrera mi camino significa que cuando tú entiendes bien lo que estás viviendo en el presente, te capacita, te prepara para esperar y para entender correctamente lo que está por venir. El mundo, como ha obviado la Biblia, el mundo como ha obviado la palabra de Dios, pues vive en oscuridad, vive en tinieblas, vive en penumbras, vive en neblina, y realmente por eso muchas veces el hombre padece a nivel individual y a nivel colectivo en la sociedad. El hombre tiene altas dosis de depresión, altas dosis de desesperación, de angustia, de dolor espiritual, porque se encuentra recibiendo los embates de una ideología y de un sistema de vida pagano, y no está entendiendo lo que pasa y ni siquiera está comprendiendo cuál es su rol dentro de esa sociedad, porque es una sociedad viciada, es una sociedad que está podrida por la corrupción, es una sociedad que ha gastado todo su tiempo, ha gastado todo su talento, han gastado todas las capacidades que tienen para dañar a los demás en beneficio de sus propios intereses codiciosos, dañinos a toda la humanidad. Lógicamente todo esto trae consecuencias, pero la Biblia, aquí el apóstol Pedro dice de una manera tan maravillosa: si no, santificad a Dios en vuestro corazón, dale a Dios en tu corazón el lugar y el espacio que Él merece. Santificad a Dios en el corazón significa también que nosotros dejemos que Dios ocupe el primer lugar. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. O sea, darle al lugar a Dios en el corazón que merece. Santificar, o sea, apartar ese lugar grande en el corazón para que habite el Señor y que pueda obrar en ese corazón, que ustedes saben que corazón significa alma. Corazón no solo el músculo, sino el músculo está siendo tomado en cuenta para ilustrar lo que es la vida. Entonces dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre habrá ataques contra la verdad, siempre habrá manipulaciones en los hechos históricos, siempre habrá un reto y un desafío grande contra la verdad. Dice: preparados siempre para presentar defensa. O sea, defensa no significa ir y presentar una batalla bélica, militar o física, sino espiritual, porque dice también el apóstol Pablo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades
en los cielos. Dice, para presentar defensa con mansedumbre, no con altanería, no con soberbia, no con altivez, que así es como usted ve cómo los hombres defienden sus ideales, sino con mansedumbre y reverencia, porque estamos teniendo en el corazón a ese Dios que produce en nosotros quietud, que produce en nosotros paz, porque Él es la paz que el mundo no puede dar, y con reverencia significa honrándolo a Él en nuestro corazón. Dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que os demande razón, es decir, todo aquel que racionalmente pida una explicación del por qué creemos y del por qué anunciamos este evangelio. Hay suficientes elementos racionales para poderlos persuadir. Simplemente lo que el hombre necesita es humildad, necesita ser persuadido, y ante la evidencia de la verdad debe tomar una decisión. Lamentablemente el hombre sin Dios opta por lo general en ir hacia una dirección contraria a la de Dios, haciendo un uso ilegítimo, haciendo un uso equivocado de su libre arbitrio. Por eso las consecuencias las hemos visto de manera catastrófica en el hombre, en el sentido personal, en el sentido social, y que ha dañado a tantas vidas y está dañando y dañará a tantos como aquellos que no han sido fieles y aquellos que no les ha interesado la palabra de Dios. Por eso queremos hacer en este estudio, de manera introductoria, queremos hacer una recomendación para cada uno de ustedes, una recomendación que creemos que es válida, una recomendación que la palabra del Señor nos da con mucha claridad, y no debemos nosotros imbuirnos a la hora de hacer análisis históricos, ya sean antiguos, ya sean contemporáneos, dándole mayor peso del debido al criterio de los analistas, al criterio que presentan los noticieros y en el sentido general la prensa. No olvidemos lo que dice el apóstol Pablo a 2 de los Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 11-13 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque el que no ama la verdad y no sigue la verdad es una persona injusta. Porque los hechos y la verdad tienen que ver con la justicia, con la equidad. ¿Cómo es posible que se presenten para anunciar al mundo justicia cuando lo que presentan son proyectos mentirosos? El diablo es muy sutil y tiene una cantidad enorme, una caterva de personas que tienen títulos, que tienen doctorados, que tienen licenciaturas, que tienen maestría, y todas esas personas usted las ve pronunciándose a favor de aquellas ideologías, a favor de aquellos proyectos que, al tener a Dios fuera, al tener a Dios relegado de esos proyectos, entonces son sobre la base de la mentira. Entonces son manipuladores, y la manipulación tiene como objetivo desacreditar la verdad para que el beneficio de la verdad no llegue a la persona, no llegue a la sociedad. Y los hombres, no solo los que lo proyectan, sino los que están recibiendo esa información, muchas veces están llegando a formar y a tener modificaciones dentro de algunos pastores irresponsables que no tienen la Biblia como deben tenerla en su corazón y en sus almas. Y por eso hay muchos pastores, hay muchas congregaciones que van a la par de ese sistema del anticristo que llama la palabra de Dios. Por esto es necesario que nosotros contemplemos con seriedad lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Hay muchos doctores y ensayistas que muchos cristianos y muchos pastores los toman como referente, los toman como inclusive como ejemplos para que nosotros analizamos como ellos la situación que vivimos hoy. Vivimos hoy una vida de alta complejidad,
donde determinados fenómenos proféticos están sucediendo, y lo que menos hacen las personas, incluyendo muchos pastores y líderes de las iglesias, es tener en cuenta lo que dice la Biblia. Van a analizar lo que dicen los que están distorsionando el mensaje de la Biblia. Muchos de esos ensayistas y muchos de esos analistas, si no tienen como base las Sagradas Escrituras para analizar lo que está sucediendo y lo que está por venir, tenga mucho cuidado, abra mucho los ojos y vuélvase a la Biblia, vuélvase a la palabra de Dios. Ese es el mensaje que queremos traerle a ustedes, que queremos traerle a los cristianos, a los hijos de Dios en este tiempo, para evitar caer en esa corriente de este siglo que está complicando la situación de los hombres cada día. Cualquier análisis, ya sea contemporáneo o del pasado, que excluye las Sagradas Escrituras, entonces es limitado. No vamos a decir que todo lo que dicen es mentira, pero si la verdad no está saliendo a la luz, entonces es muy dañina, porque están manipulando la verdad, y entonces al manipular la verdad se convierte en un proceso injusto. Eso es lo que estamos viendo hoy, y digno en algunos casos a estos analistas y a estas filosofías y a estas ideologías es digno de ser cuestionado, pues están limitados por la sencilla razón que el hombre, por naturaleza y por lo que hemos explicado, no puede tener todos los elementos de juicio de todos los ingredientes que componen el hecho en cuestión. Todo lo que ellos están analizando, si usted es una persona que no tiene a Dios y no tiene el ingrediente de la Sagrada Escritura como un elemento básico para el análisis, usted está haciendo un análisis deficiente. Es la Biblia, la Sagrada Escritura, la que tiene la capacidad, por revelación de Dios, para darnos los elementos que nosotros podemos utilizarlos para hacer un análisis correcto, que ese ingrediente que es la palabra de Dios nos va a dar la suficiente paz, la suficiente armonía con Dios para vivir quietos y entender lo que Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, que nosotros tenemos esa certeza de que el futuro es mejor que el presente, pero cuando lo enfocamos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debido a este factor espiritual en el que fueron motivados estos eventos, ya sea del pasado, ya sea del presente o ya sea del futuro, si no está siendo considerado en estos analistas que no contemplan la palabra de Dios como elemento básico, debemos estar muy preocupados, porque estos analistas y porque estos estudiosos, no importa el título que tengan, van a estar ejerciendo una influencia en la mente ya no solo de la sociedad, sino de muchos cristianos que están frustrados dentro de las iglesias, y por eso el mundo no quiere escuchar, y por eso el mundo no quiere seguir el camino que traza la palabra de Dios. La palabra de Dios, como hemos explicado, no solo es el libro escrito en tinta, en papel y tinta. La palabra de Dios es Dios siendo reflejado y siendo manifestado en la creación y siendo manifestado en nuestra alma, el día que esta palabra escrita nos persuadió de que existe un Dios sobre todas las cosas. Entonces recordemos las palabras inspiradas por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Muy fácil de entender: examinarlo todo y retener lo bueno. Quiere decir que en el análisis, lo bueno es la verdad, y el análisis de todo significa que en ese gran combo no todo lo que hay ahí es bueno. Entonces hay que extraer de ese combo, de esa mezcla que hay en el mundo, las cosas que son buenas. Porque las cosas que son buenas son las que Dios está permitiendo, son las cosas que vienen de la palabra de Dios, son las cosas que hay que percibirlas a través de esa palabra para nuestro beneficio y para el beneficio del mundo. Yo sigo creyendo en Dios, yo sigo creyendo en su palabra, yo sigo teniendo esperanza en ese Dios que hizo el mundo, que estableció al hombre para su bien, y que ese hombre, por desviarse de Dios, creó el caos en el mundo. Y es bueno repetir una vez más: desde el caos no existe bendición. En el caos
no funciona absolutamente nada. En el caos, el caos produce caos, el caos produce desgracia, tragedia. Por eso hay que revisar y por eso hay que mirar a través de la Biblia cuál es la solución para ese caos. El caos comenzó en el huerto del Edén y el caos ha continuado a través de los siglos en sus diferentes manifestaciones, ya sea culturales, ya sea religiosas, hasta el día de hoy y culminará hasta el día en que Cristo venga. Pero en ese proceso histórico, Dios asombrosa, milagrosamente, lleno de amor y misericordia, ha llegado a nosotros a través de su obra como Cordero, desde el mismo inicio hasta hoy. Y cuando Él vino y como Cordero derramó su sangre en la cruz del Calvario, ofreció la inserción del hombre en el programa bello, maravilloso, en el programa que es la verdad, que es la luz, que disipa las tinieblas, que echa fuera la mentira. Él es, por eso usted léase el Evangelio donde Jesús expresa aquellos 7 yo sois que manifiestan la esencia misma de Él como ese Dios que creó los cielos y la tierra. Y yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy que habló él a Moisés en el libro de Éxodo. Ese yo soy el que soy, es el que se reveló cuando Él vino, y los evangelios hablan de que Él es ese yo soy. A través de yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Todas esas yo soy es una expresión que está resumida en aquella palabra que le dio el Señor ahí a Moisés cuando lo llamó para que fuera utilizado y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Allí salió Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Cristo vino, saca al mundo de la esclavitud del pecado. Solo hay que creer, solo hay que darle seriedad, no menospreciar con una mente altiva, arrogante, ese mensaje sencillo, ese mensaje puro, ese mensaje limpio de la palabra de Dios. El hecho histórico es la verdad, pero su interpretación viciada por estos eruditos que no contemplan la palabra de Dios en este análisis puede anular el beneficio que recibiríamos de esta verdad. Cuando uno analiza la verdad sin manipulación, lógicamente va a traer naturalmente un beneficio a nuestras vidas. Por eso insistamos en la palabra del apóstol Pablo cuando dice examinarlo todo y retener lo bueno. Esta es una pequeña introducción que hemos querido traerles para motivarles, y en las próximas clases, en las próximas lecciones, en los próximos análisis, comenzaremos ya con el tema del paganismo. El paganismo desde sus inicios hasta el día de hoy, a través de sus diversas terminologías, a través de sus diversas manifestaciones, ya sean culturales en las diferentes civilizaciones, a través de los diferentes poderes que ha habido en el mundo, y cómo hoy toda esa experiencia histórica está siendo bien utilizada, está siendo bien agendada para seguir manipulando, para seguir desviando al hombre de Dios, sacando al hombre de la única esperanza de vida que está en el Señor. Que Dios nos ayude a prestarle atención verdaderamente a esta palabra, y que podamos en el próximo capítulo contar con su visita, contar con sus opiniones inclusive, para llegar a amar la palabra de Dios, porque todo el que ama la verdad vendrá a la verdad. Que Dios les bendiga.